Radio UMA, tu frecuencia educativa online. Buenas tardes a todos. En este día tenemos el agrado de una visita muy importante. Recuerde, estamos en el segmento de Derecho con Voz. Ese es el segmento de esta tarde y hoy vamos a estar hablando sobre la inmigración o migración. Y para eso nos acompaña la licenciada Celaya. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas, especialista en el área de Derecho Constitucional, Criminología y Derecho Penal, o Derecho y Práctica Notarial, así como también Derecho Migratorio y Derechos Humanos, una amplia gama de conocimientos con respecto a lo que es los derechos. Así que, licenciada, buenas tardes, bienvenida a nuestro segmento de Derecho con Vos. Muy buenas tardes, antes que nada agradecerles por la invitación que se me ha hecho llegar y con el mayor de los gustos pues vamos a abordar un tema que considero que es de interés para todos y muy amable por esa gran presentación. Aquí estamos en un proceso de aprendizaje continuo, pues sí, vamos a compartir la información. Ok, estamos en Radio UMA. Bueno, vamos a comenzar así un poquito más tranquilitos y vamos a preguntarnos ¿qué es migración? Cuando hablamos de la migración estamos haciendo referencia a un fenómeno social, entendido como aquel desplazamiento o movilidad de personas hacia un lugar diferente, del cual ellos pues habitualmente se mantienen. Y este fenómeno, como repito, es una situación que viene históricamente dándose como tal. Por otra parte, podemos hablar que el fenómeno en términos globales se refiere a todo aquel movimiento de seres, ¿verdad? Seres animados. Aquí inclusive podemos abordar el caso de los animales. Como hemos visto en determinadas épocas del año, ellos migran hacia otros lugares en los cuales van a obtener, ¿verdad?, cómo realizar sus necesidades. Ok, perfecto. Ahora, para los que nos están viendo, quiero que podamos, si nos vamos a enfocar un poquito al aspecto del ser humano, he oído que, por ejemplo, en algunas televisoras o en algunos medios le llaman migración, pero en otros lugares le llaman inmigración. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bien, partamos del hecho de que la migración, decimos, es toda, llamémosle, forma de trasladarnos de un lugar a otro. Esta migración puede ser dentro del mismo territorio y se le denomina migración interna. Aquí puede también caber las dos variables. Por un lado puede ser voluntaria, es decir, la persona elige hacia dónde se traslada, pero por otro lado también tenemos aquellas migraciones que son de carácter forzado, en los cuales, como estamos viviendo y como sociedad, nosotros tenemos conocimiento de que existen en nuestro país esas migraciones forzadas a raíz, ¿verdad?, de la violencia, de la criminalidad, etcétera. Y eso básicamente es un derecho, porque le nace a la persona de poderse trasladar. Ahora, cuando hablamos de la inmigración, estamos hablando de aquel fenómeno que permite a esa persona que ha salido de un lugar determinado llegar hacia otro lugar. Y en este caso estamos hablando de que llamémosle el estado, el país o el lugar donde se va a recibir, para ellos se cuenta como una inmigración. Es decir, la persona llega a ser parte ahora de su nuevo territorio. Ahora, desde el punto de vista, digamos, yo salgo de acá y lo vamos a poner a contextualizar a nuestro país y lo que se da comúnmente de una partida hacia Estados Unidos. ¿Es inmigración hacia Estados Unidos? Generalmente ¿O migración? Cuando nosotros salimos del país estamos migrando hacia otro lugar. Perfecto. Cuando usted llega al nuevo lugar, en este caso que se me menciona, los Estados Unidos, que déjeme decirle, es el destino con preferencia de nuestros connacionales, sí. Para ellos estaríamos hablando ya de una inmigración. Inmigración, o sea que sería depende del contexto donde yo estoy hablando, es que va a ser migración o inmigración. Bueno, licenciada, ¿y por qué el tema de la inmigración se vuelve ilegal? Decimos que cuando la migración es al interior de un país, aquí no estamos violentando ningún tipo de control, de leyes, y por ende pues no trae repercusiones. Ahora bien, cuando la migración va hacia el exterior, entonces nosotros debemos someternos a las reglas sobre la base de las leyes migratorias que ellos poseen en su estado, y esto en razón de la soberanía de cada país. Por tanto, existe un proceso legal o un procedimiento al cual nosotros debemos acogernos al hacer nuestra visita en territorio extranjero. Cuando eso no sucede y de alguna manera nosotros obviamos esos controles, es cuando estamos prácticamente actuando al margen de la ley. Y esto sucede cuando se hace la migración llamada, ¿verdad?, de forma
que le llaman mojada, que le lo llaman. que se le llama como mojados entre comillas, ¿verdad? Es ese tipo de migración ilegal. ¿Por qué? Porque se ingresa ya sea violentando los estados normales de ingreso a un país sin portar la documentación necesaria para ello, o porque se hace de manera violentándose, ¿verdad? Mediante la frontera, puntos ciegos, y esto permite un ingreso que no va acorde a aquel estado de cosas que ya se tienen previstas mediante la ley. Okay. Ahora, quizás tiene que ver un poquito el tema del contexto social, puesto que nosotros desde acá, desde nuestra óptica en El Salvador, lo vemos como normal, natural o hasta legal, podríamos decir. O sea, es un derecho mío poderme ir hacia otro país de forma ilegal, ¿verdad? Porque así sería el término, licenciada. Me parece interesante lo que usted dice. Estamos hablando de un derecho, totalmente de acuerdo. El derecho que como seres o como personas tenemos de poder dirigir nuestros destinos. Ahora bien, ¿qué sucede en nuestro contexto actual? La situación se vuelve de una manera tan preocupante y tan desbordante que para ciertas personas la única opción de prosperar y de encontrar un desarrollo efectivo es fuera de nuestras fronteras, debido a la falta de apoyos, la falta de empleo. Usted mencionaba la extrema pobreza como uno de los factores, que desde el enfoque social, como no, también la delincuencia, por supuesto, falta de oportunidades. Existe una gama, por nombrar, ¿verdad?, de situaciones que pueden de alguna manera influir a una persona para que tome esa decisión. Pero la decisión lleva aparejada un riesgo y un peligro inminente, sobre todo en el caso de las migraciones ilegales. Ahora, como Estado o como sociedad correcta, podríamos decir, no deberíamos de motivar a las personas a realizar una acción de esa manera. Es decir, lo correcto sería que nosotros motivásemos, o por ejemplo, por lo menos las carteras de Estado, y que por cierto ya le voy a consultar acerca de quiénes son los que ven ese tema, pero digamos que las personas correspondientes o lo que les corresponde esto no deberían de promover lo que sería una inmigración ilegal, ¿verdad? Puesto que realmente lo que se está haciendo, yo lo que quiero es que las personas que nos están viendo y que nos están escuchando en Radio UMA tengan bien claro que tal vez si desde el punto de contexto moral, por las mismas necesidades, por la delincuencia, yo tomo la acción de emigrar hacia otro país de forma ilegal, yo lo miro como un derecho, pero que tenemos que entender que el país donde vamos, para ellos nosotros nos convertimos en delincuentes. ¿Es así? Mire, el problema es bien complejo realmente, como usted lo aborda. Si bien volvemos al punto de partida, es un derecho a que nosotros podamos movilizarnos hacia donde nos convenga o hacia donde podamos sentir que nos vamos a desarrollar. Ahora bien, siempre y cuando lo hagamos dentro de un contexto de orden legal, por supuesto vamos a ser bienvenidos a donde quiera que vayamos, pero lamentablemente debido a determinadas actuaciones negativas por parte de ciertos hermanos salvadoreños, ¿verdad?, que han llegado a generar, llamémosle conflicto en territorio extranjero, ese término de delincuente se ha venido generalizando. Y esto se ha convertido en un verdadero problema para todo aquel otro salvadoreño que con esfuerzos ha logrado, ¿verdad?, llegar hasta ese destino y ser un ente productivo allá en aquella nación. O sea, que le ha ido a sumar a ese país. Ha ido a sumar, como usted bien lo dice. ¿Por qué? Porque ha llegado a dar su fuerza de trabajo a cambio de un salario digno para el cual él poder sustentar sus necesidades, y se vuelve un ente reproductivo al momento de enviar sus remesas acá al país. Entonces podemos ver que esta persona realmente está cumpliendo con una finalidad adecuada, que no se fue mediante un proceso legal. Ahora existe la posibilidad de que él verifique un estatus ya permanente. O sea, y ahí lo que serían en términos normales la legalización de ese estatus. Legalizar esa condición, porque recordemos que aquí existe una situación bien importante en cuanto al ánimo que la persona tiene de poder estar posesionada allá en aquel lugar, pero con fines de desarrollo y de progreso. Lo que sucede hoy, como decimos, ¿verdad?, hoy en día, de que por determinadas acciones negativas se ha llegado a contextualizar esa situación de ver al inmigrante como un delincuente, lo cual, de más está decir, esto no es el 100% de los casos. Sí, o sea, sería como que decir todo el mundo es malo,
como lo que normalmente son los mitos. Estaríamos Ahora, etiquetando, y eso no es correcto, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, a nivel de Estado, ¿quiénes son los que ven, por lo menos a nivel de cartera? La gente ha de estar, debe pensar, bueno, ¿con quién debo de tratar los temas de aspecto de migración? ¿Quiénes son dentro del Estado o el gobierno? Bien, recordemos que nosotros tenemos toda una estructura organizativa, como usted bien lo menciona, y corresponde a determinadas carteras del Estado dar a conocer, informar y divulgar todo lo que tiene relación con el tema de la migración. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos a Cancillería, tenemos al Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante las carteras de la Dirección General de Migración, que es el ente rector básicamente, ¿verdad?, de darle aplicabilidad a la ley y a los mecanismos y procedimientos para que esos movimientos migratorios se hagan de una manera normal, ¿verdad? Se hagan cumpliendo los requerimientos de ley. Y existe otra serie de instancias que también van paralelas a esto. Pero básicamente pues contamos nosotros con todo un sistema normativo. Ok. Dentro de lo que es el Estado de Derecho en nuestro país, ¿quiénes son los que velan porque, digamos, hace tiempo, voy a tratar de traer a la colación, hace tiempo lo que eran los famosos coyotes, entiéndase coyote, toda aquella persona que su modo de vida era llevar personas a otros países. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo eso no era ilegal en nuestro país, ahora es ilegal. ¿Por qué? Bueno, recordemos que las sociedades cambian, los tiempos cambian y en razón de ello hay que ir acondicionando el derecho a estas nuevas necesidades. Ahora bien, ¿qué sucede con estas personas denominadas comúnmente como coyotes? Nuestra normativa en el área del derecho penal establece una conducta típica y esto significa de que ese comportamiento negativo de traficar con personas significa que el Estado va a restringir ese proceder por no ser acorde, ¿verdad?, al respeto de la persona, por los riesgos que ella invívita y por el ánimo que tiene de lucrarse de otros a fin de sorprender llamémosle controles migratorios de nuestro Estado y de un Estado tercero para poder ingresar de manera ilegítima a esos nuevos Estados. Le pregunto esto, licenciada, porque, es decir, fíjese que en el ámbito salvadoreño y ya a nivel de personas, hay personas que, no sé cómo, si hay algún término legal para no decirle coyote, porque yo siento que sería hasta una falta de respeto, no sé, pero por ejemplo, personas que puedan trasladar a otras personas a Estados Unidos, por dar un ejemplo, y si lo hacen de manera efectiva, ellos llegan a tener como una buena fama. Tanto así que cuando uno dice, mira, yo me quiero ir para Estados Unidos, ¿quién quieres que me pueda llevar? Entonces vienen ellos, mira, fulanito, ese te lleva en una semana, en 2 semanas tú ya estás allá. Entonces, para el modo de ver de la persona, ellos cumplen, ¿cómo decir? Son un instrumento, así es, de un servicio, ¿verdad? Pero ¿por qué la ley los ve así, verdad? Que son delincuentes. Y si nos puede decir cuál es si hay, digamos, mire, que yo me quiero hacer coyote, ¿qué me dice usted? Bien, como le mencionaba, existe una conducta típica en nuestro derecho penal, en la cual se califica que aquella persona que de alguna manera se vuelve, como usted lo menciona, un instrumento, ¿verdad?, de traficar, de transportar, de dar alojamiento a aquellas personas cuyo propósito es pasar los controles migratorios de manera anómala, de manera irregular, para fines lucrativos. Es decir, estas personas prácticamente están brindando un servicio, pero dicho servicio lleva aparejado un costo. Y estamos hablando de un costo económico significativo. Hasta hace algún tiempo se manejaba que las cifras oscilaban entre $7,000 a $8,000 por persona, lo que significa para ellos, ¿verdad?, acrecimiento de su patrimonio. Pero sabemos que esta forma de actuar va en contra de lo que la ley protege. ¿Y qué protege la ley en este caso? Protege la vida humana, protege el riesgo de la integridad de estas personas que se van a someter a peligros durante todo ese trayecto. A partir del momento que toman la decisión de emigrar hacia otro país, ellos ya van con la mentalidad incluso de que pueden ser víctimas de infinidad de violentación de sus derechos humanos. Estamos por hablar en el caso más tremendo, ¿verdad?, perder la vida en el camino,
ser objeto de robos, víctimas de secuestro, pueden ser también incluso víctimas de lo que es violaciones, que eso es muy recurrente. Créame que es lamentable conocer de que nuestra ideología, nuestra mentalidad permite que jovencitas adolescentes de 11 años en adelante o mujeres que deciden tomar el riesgo de viajar ya llevan en su mente la posibilidad de ser agredidas sexualmente. Incluso ya van más allá preparándose o previniendo futuros embarazos no deseados a raíz de una probable violación. Entonces esto se convierte en una violentación a la dignidad, al derecho humano de la libertad sexual y muchos trasfondos. El tráfico de órganos es otra de las situaciones que también puede llevar aparejado todo este riesgo con el que se juegan las personas que toman la decisión de emigrar. Ok, entonces sí, por eso precisamente es que se convierte en una parte legal. Ahora, así es. Y déjeme nada más mencionarle que es un delito considerado grave para nuestra legislación. Si bien es cierto, en los tribunales tenemos tal vez un número no mayormente relevante de casos, pero sí hemos tenido conocimiento de que llegan hasta la etapa final siempre y cuando en el sistema del proceso penal se logre establecer de manera fehaciente ese agravio que se le hace mediante la utilización de la figura de los traficantes. Ahora, yo quiero llegar a esa parte, licenciada. Bueno, ya sé que es ilegal, yo estoy desarrollando, sí, claro. Entonces yo me vuelvo un coyote y yo ya sé que voy a tener problemas con la ley, pero pasémonos al punto de la persona que contrata los servicios. Quiero hacerle dos preguntas. La primera es, esta persona al adquirir un servicio de estos, se vuelve un cómplice y la pregunta va aparejada o va unida con respecto a estas situaciones, porque he visto de casos, he conocido de casos que personas que se van pero son engañadas porque las llevan a otro país y ya estando por allá, por México, algún lugar, las terminan abandonando. Entonces, si yo me vuelvo un cómplice del coyote, ¿puedo yo denunciarlo? O sea, ¿puede regalarme la respuesta a estas dos preguntas directas? Bien. ¿Qué sucede en esta relación? En primer lugar, para que una relación válida tiene que haber un objeto, para que una relación sea válida, tiene que haber un objeto lícito. Y en este caso ya sabemos que existe una ilicitud. Sí. Eso significa un vicio. Si yo decido tomar el servicio de una persona X bajo este parámetro, sabiendo que me va a llevar, ¿verdad?, hacia otro país, violentando los controles migratorios normales, entonces yo estoy asumiendo prácticamente que en ese inter puede haber una serie de dificultades o de riesgos. Por lo tanto, al no haber un negocio ilícito, prácticamente yo no tendría mayor derecho a hacer un reclamo. Porque déjeme contarle de que a nivel de tribunales, en el caso de la Administración de Justicia, hace tiempo atrás se tenía muchos casos en los cuales se llevaba al proceso judicial a la persona, en este caso traficante, mediante la figura de la estafa. Se pretendía perseguirlo, ¿verdad? Porque fracasaron en su intento de llegar a otro estado o, como usted lo menciona, los dejaron abandonados. Posteriormente ellos son objeto de repatriación, ¿verdad?, por parte del Estado externo con el nuestro, y ellos se sentían afectados. Se sentían afectados por el hecho de que habían dado determinadas cantidades onerosas de sumas grandes de dinero y querían recuperar ese dinero. Entonces, bajo la figura de la estafa, ellos se consideraban agraviados, engañados, no se les había cumplido con lo prometido y por eso hacían su reclamo. Ahora bien, se llegó a un punto en el cual tratar de resolver esa situación, porque la estafa requiere que la persona, para ser parte de ese engaño, desconozca, ¿verdad?, a ciencia cierta, los efectos que puede ocasionar una situación. Por otra parte, de que la víctima debe de carecer de ese conocimiento real para poder ser presa fácil de ese engaño. Pero lo cual ahorita no sucede porque la persona que contrata ya sabe que es ilegal. Y usted me hablaba de complicidad, o sea, yo me vuelvo cómplice, ¿verdad?, porque sé que hay algo ilegal y me sumo a esa actuación. Entonces, básicamente, ese sería el comportamiento y por eso la ilegalidad de ese acto. La gente asume ese riesgo y, como repito, en nuestros tribunales contamos con muy pocos casos. ¿Por qué razón? Porque la gente realmente no denuncia. En su mayoría la gente no hace las denuncias pertinentes. Pero sí puedo denunciar, licenciado. O sea, es decir, me imagino que muchas personas dicen, bueno, esto es ilegal y estoy contratando un servicio ilegal. Entonces,
es como comprar droga, la compro, yo sé que es ilegal y si me sale mal no voy a llegar a la defensoría a decir, mire, me vendieron una droga que no está buena, no está bien hecha. Entonces, sucede, lo mismo, entonces ahora, el punto, yo puedo reclamar, licenciada, si alguien, yo contrato una necesidad, quiero viajar a Estados Unidos, le pago y allá por ahí, por Guatemala, me dejan abandonado. Yo regreso, ¿puedo yo demandar al famoso coyote? Claro, puede. Sin que me lleven preso a mí. Es que esa es la situación. Si usted fue, digamos, abandonado en tránsito, porque su destino no era, ¿verdad? Llamémosle Guatemala, no era México, sino que su destino final era Estados Unidos, los demás territorios son tan solo de tránsito. Y si en esa medida usted es detenido por las autoridades migratorias, efectivamente ellos lo van a regresar al país. Y es ahí donde entra ya el plano de la migración en retorno. Y que es otro aspecto que me gustaría también hablar más adelante. Resulta de que usted forzosamente va a tener que ingresar al país. Ahí puede hacer su reclamo, pero ya no bajo la figura como le mencionaba del engaño, de la estafa. No, aquí vamos a mencionar aquella acción en la cual el traficante, ¿verdad?, ejerció de esa forma dolosa el hecho de poder sacar un lucro a través de llevar a otras personas, asumiendo todos los riesgos que eso significa. Entonces sí podemos proceder. Presentamos nuestra denuncia en sede fiscal y Fiscalía se encarga de buscar todos los elementos de prueba y sustentar su caso. Ahora, ¿cómo puedo yo dar fe de que, por ejemplo, 10 o 7 mil dólares? ¿Cómo puedo comprobar eso? Mire, en primer lugar, ahí va a depender, ¿verdad?, del negocio que usted haga directamente con la persona, porque existe un principio en la ley que dice que todo negocio que traspasa los 200 colones en aquel entonces, o su equivalente en dólares, debe de ser por escrito, y eso es un medio de prueba. Aunque en este caso habría que ver bajo qué modalidad se le da, llamémosle, figura, en el caso de un recibo, un instrumento de pago, un abono en cuenta de banco, etcétera, etcétera. Entonces hay que contar con esos elementos. Usted da un dinero, pero a cambio tiene que pedir, ¿verdad?, un recibo en el cual se va a constar qué cantidad usted está dando. Ahora, en este caso, por ser algo legal, no voy a pedir un recibo. Exacto, y por eso le decía, dependerá de la forma que se le dé a ese documento. Porque cuando nosotros elaboramos un recibo, ¿verdad?, decimos en razón o en concepto de que estamos recibiendo X cantidad o la estamos otorgando. ¿Y si no lo hago, licenciado? Si usted no lo hace, entonces se queda sin mayor medio de prueba. Ahora bien, en el caso de la víctima, va a tener la oportunidad dentro del proceso de poder mencionar y hacer referencia a estas situaciones. Lo que él diga va a ser tomado en cuenta sobre la base de las circunstancias. Podría ser, porque recordemos que en un proceso, en este caso del ámbito penal, por esta clase de delitos, se persigue una acción penal, pero a su vez una acción civil. Y habría que ver en qué medida pues se toma la determinación de poderle retribuir o resarcir algún daño generado, pues, ¿verdad?, por todo ese riesgo que se asumió como víctima. Bueno, entonces la recomendación a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo por Radio UMA, y es de que si usted va a contratar un servicio así, pues bueno, pida recibo por lo menos, ¿verdad? Pero lo importante acá, me aventuraría a decir, es que la persona se abstenga de cometer ese tipo de acuerdos o de pactos. Sí, ese es el punto principal, porque le decía esto porque somos parte de la sociedad y nuestras recomendaciones serían, mire, si va a comprar algo ilegal, pues por lo menos pida recibo. No es así. Es decir, lo correcto sería buscar los medios para poder migrar hacia otro país. Bueno, quiero agradecerle, licenciada Gladys, dice que el tiempo es así como que bien corto cuando queda en el tintero la inmigración en retorno. ¿Le parece si lo tocamos en otra vez? Yo quiero que usted esté pendiente también porque vamos a estar hablando mucho acerca de eso. El país está atravesando un tiempo donde esa parte de la inmigración se ha vuelto tan normal y pues aunque es perseguido por la ley, usted no me va a dejar mentir que existe en El Salvador toda una red de personas que pueden y ofrecen ese tipo de servicios. Así que bueno, hemos estado con la licenciada Gladys Zelaya, es licenciada en Ciencias Jurídicas y nos ha acompañado para hablar acerca de la migración. Así que sus palabras de despedida, licenciada. Bien, quizás en primer lugar hacer conciencia o hacer eco de que la migración ilegal debemos en la medida de lo posible de controlarla.
¿Por qué? Porque esto en apariencia es una experiencia que le va a brindar seguridad, prosperidad, etcétera. Pero hay que pensar y medir todos los riesgos que se va a llevar a cabo durante ese proceso de llegar hacia su lugar de destino, los cuales ya mencionamos algunos de ellos, incluso hasta la vida se puede perder y no vale la pena. Nosotros tenemos la posibilidad, aunque contamos con un país muy pequeño en territorio, pero tenemos como salvadoreños, ¿verdad?, ese compromiso de trabajar y sacar adelante a nuestro país. Luchemos, confiemos en Dios y aquí podemos hacer muchas cosas. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a usted por habernos sintonizado en este espacio de nuestra radio universitaria, Radio UMA, que es el segmento de Derecho con Voz. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego. Radio UMA, tu frecuencia educativa online.